Hola, estimados compañeros docentes, mi nombre es Arlel Guerrero, tutora del programa Todos Aprender de la entidad territorial de Cartagena. En el día de hoy quiero compartir con ustedes el taller Guías de Aprendizaje para la Educación a Distancia o Educación Remota. Debido a la contingencia del COVID-19, el Ministerio de Educación Nacional y el PTA asumen el reto de pensar en estrategias que apoyen a los docentes en el diseño de recursos para el aprendizaje en este tiempo de aislamiento social. Por lo tanto, se propone este taller en el que se establecen unos objetivos general y unos objetivos específicos. Como objetivo general tenemos reconocer el valor que tiene la guía de aprendizaje como instrumento que nos ayuda a gestionar las interacciones entre docentes y estudiantes y mediar el uso de los recursos para la educación a distancia. Como objetivos específicos tenemos que identificar esos elementos que caracterizan las guías de aprendizaje como gestoras de esa interacción entre docente y estudiante y reconocer el papel de la guía de aprendizaje en la modalidad de la educación a distancia, aquella que por diferentes razones los docentes y estudiantes no comparten en el mismo espacio físico o no coinciden en el tiempo. Dentro de los diversos recursos educativos con los que cuentan los docentes para planear, implementar y evaluar acciones que promuevan la construcción de conocimiento y el desarrollo de habilidades de los estudiantes, las guías de aprendizaje ocupan un lugar fundamental, en especial en la educación a distancia o educación en casa, puesto que son materiales educativos que orientan a los padres de familia, a los estudiantes y a los docentes en los procesos de enseñanza-aprendizaje. Y es un material que se puede trabajar tanto digital como físico. No hay necesidad de utilizar conectividad ni electricidad. Es importante para iniciar contemplar qué es un plan de aula o plan de clase, qué es una guía de aprendizaje y en qué se diferencia el uno del otro. Como ustedes saben, un plan de clase es realizado por el docente para docente. Es la carta de navegación para orientar el proceso de aprendizaje, una secuencia de actividades mediadas por los docentes en un tiempo establecido en el que se pretende conseguir un objetivo y que va en correspondencia con el plan de estudio y por ende con el PEI. Este plan de aula o de clase se materializa o se prioriza en una guía de aprendizaje. Entonces se puede decir que la guía de aprendizaje es un recurso creado por los docentes para los estudiantes, con el fin de orientarlos de una manera personalizada hacia el objetivo de una tarea. Las orientaciones que van en la guía de aprendizaje deben ser claras, sencillas y comprensibles, donde se sistematiza las intervenciones de los docentes para con los estudiantes y donde se le orienta en el desarrollo de las tareas que deben afrontar esto. No es lo mismo solicitar que se realice X actividad que en el mismo documento colocar de manera muy explícita, con unas orientaciones claras, con un paso a paso, cómo deben desarrollar la actividad los estudiantes y así dinamizar ese proceso. Por lo tanto, la guía se convierte en una herramienta valiosa de motivación y apoyo y una pieza clave para el proceso de desarrollo de enseñanza a distancia, en el que se promueve el aprendizaje autónomo, en el que se usa un material de estudio como los textos convencionales o otra fuente de información a través de diversos recursos didácticos como son las explicaciones, los ejemplos, los comentarios, los esquemas, etcétera, etcétera. Esta se convierte en una mediadora de los recursos porque ayuda a organizar los materiales y el tiempo en que se va a realizar esto. Y también es gestora en las interacciones docente y estudiante porque en ella se regula ese medio que el docente se comunique con sus estudiantes orientándolo hacia el proceso o hacia el objetivo que quiere alcanzar, como si estuviera en el aula de clase.
Hay unas características de la guía de aprendizaje que es su actitud conversacional con el estudiante, en el cual se incentiva el interés por el aprendizaje. Aquí debe haber una conversación didáctica, guiada, donde el docente establece unos canales de comunicación con el estudiante de manera clara, lo orienta y le da sugerencias para posibilitar el aprendizaje. También tiene un rol de facilitador de la comprensión del aprendizaje, en la organización y sistematización del aprendizaje. Debe haber una interacción entre los materiales educativos, lo que va a utilizar los estudiantes, a cuál recurso debe acceder. Y también un papel orientador e integrador, donde se propicia una flexibilidad para consultar otras fuentes de información, atender distintos estilos de aprendizaje, establecer tareas como mecanismo de evaluación formativa y provocar la reflexión por parte de los estudiantes. Esto es importante. Dentro de la guía realizar lo que es la evaluación formativa y que los estudiantes constantemente se estén autoevaluando sobre su aprendizaje, sobre la construcción del aprendizaje que están realizando, que se está llevando a través del desarrollo de las guías. Aquí tenemos una estructura de guía de aprendizaje, no es una camisa de fuerza, no es, digamos, que se le viene a imponer que así la deben realizar, solo que es una forma, digamos, con un lenguaje un poco más fácil para los padres de familia, porque es más entendible, porque se dan unas preguntas orientadoras para que se vayan guiando en el aprendizaje. Por lo tanto, tenemos en la primera parte los datos generales, el nombre del establecimiento educativo, el grado, la fecha de recibido y entrega de la tarea. Es importante aquí colocar una fecha, pero también es indispensable tener una flexibilidad en los tiempos, porque recordemos que todo depende de las dinámicas de acompañamiento que tengan nuestros estudiantes en la casa. Recordemos que ellos ya no están trabajando en el aula, sino están en la casa solos. Y en ocasiones pueden tener el acompañamiento de un acudiente, un padre, otras veces van a estar solos. El nombre del estudiante, que es personalizado, el nombre de los docentes y las áreas. ¿Por qué el nombre de los docentes? Porque a veces se reúnen varios docentes y hacen una transversalidad en la guía. Y por eso se colocan las diferentes áreas que hacen parte de esto. Los objetivos de aprendizaje. Es importante colocar el objetivo de aprendizaje, que tanto los estudiantes como los padres de familia sepan cuál es el objetivo de la guía, qué se quiere alcanzar, cuáles son esos conocimientos que se quieren lograr o cuáles son esas habilidades. No es, digamos, fundamental o no es recomendable más bien colocarle estándares básicos de competencia ni de BEA, porque eso lo que hace es que el padre de familia se confunda, y más cuando son niños pequeños y creen que todo eso lo van a consignar en el cuaderno. Por eso es que hay que ser muy preciso en las orientaciones que se dan, cuando se va a consignar en el cuaderno, cuando no. Tenemos esta partecita que es ¿qué voy a aprender?, que es el momento de exploración que normalmente se realiza en el aula de clase. Aquí se motiva a los estudiantes hacia un nuevo aprendizaje, reconociendo sus saberes previos. O sea, aquí se hacen preguntas, se muestra una imagen, el estudiante tiene que ver un video o X actividad para ir como que promoviendo esos saberes previos de los estudiantes. Por eso aquí las instrucciones tienen que ser precisas, que indique cuál es el recurso que debe acceder, las sugerencias, explicaciones, y deben estar acompañadas de unas frases motivadoras y que generen interés. ¿Qué estoy aprendiendo? Es la parte de estructuración, la parte conceptual, todo lo que tiene que ver con conocimientos, habilidades necesarias para la comprensión del objetivo de aprendizaje, las instrucciones de cómo va a construir los aprendizajes, las aclaraciones y orientaciones, la profundización en conceptos, procedimientos y vocabulario. Practico lo que aprendí. Ya luego de una parte de exploración, de una parte de conceptualización, entonces vamos a practicar lo que aprendí. Aquí en la parte práctica o ejecución se presenta la tarea con ese fin de consolidar los conocimientos y habilidades. Las indicaciones, aquí la guía debe tener esas indicaciones sobre el recurso al que debe acceder para practicar lo aprendido. Si van a utilizar el libro de
de entretexto, en qué desafío, en qué reto, qué página, qué punto, o el de pre, o el de todos a leer, etc. Aquí las explicaciones también deben comprender cómo afianzar esos conocimientos o cómo ellos pueden verificar que resolvieron correctamente las tareas. Y también se pueden colocar unas tareas de mayor complejidad para afianzar esos conocimientos. Por otra parte, tenemos cómo sé que aprendí, que viene siendo la parte de transferencia. Aquí se presenta la tarea con el propósito de evaluar las comprensiones y desempeños, recoger las evidencias de aprendizaje, identificar esos obstáculos didácticos y valorar la calidad de la guía. Aquí no solo se está evaluando el proceso del estudiante, el aprendizaje, aquí también se está evaluando qué tan pertinente fue esa guía que se le envió, si se lograron los objetivos. Al estudiante devolvernos un trabajo o una guía ya resuelta, ahí vamos a mirar qué tanto pudo ser pertinente esa guía o no. Si hay que replantear, si hay que buscar otras estrategias. Para eso hay que aclarar sobre qué medio se va a utilizar para la entrega, cuáles son las recomendaciones para entregar las tareas que le evaluaron los conocimientos, fechas y canales de comunicación de los docentes hayan determinado para realizar la realimentación de las tareas evaluativas. Importante esto, la realimentación. No es entregar una guía y ya hice la guía, la recibí, listo, tengo una nota. No, aquí hay que mirar en qué escala está el estudiante, cómo lo hizo, cómo le fue. Para eso hay que colocar una fecha o un canal. Ustedes digan, bueno, los lunes nos vamos a reunir a tal hora en tal plataforma o por teléfono, por WhatsApp. Ustedes le envían un audio, lo llaman. No sé, X actividad, pero hay que realimentar las actividades. Y continuamos con ¿qué aprendí? Aquí se presenta la tarea que tiene fin hacer el seguimiento continuo del proceso metacognitivo. Esas actividades metacognitivas que permiten la autorregulación del aprendizaje. Aquí la guía debe contener reflexiones que orienten al estudiante a preguntarse si logró la meta de aprendizaje, qué dificultad tuvo y cómo puede mejorar. El diseño de guías de aprendizaje depende de los recursos con los que se cuenta. Tenemos guías sin servicios virtuales, que son esas guías de materiales educativos físicos tangibles como los libros, las unidades, la guía, los cuadernos, etc. Y también tenemos esas guías con servicios virtuales o material educativo digital, como los textos electrónicos, los software, los videos, los audios, las redes sociales. Aquí el docente puede diseñar su guía de aprendizaje, montarla en X plataforma, si los estudiantes tienen acceso a eso, y allí ellos pueden bajarla, realizarla y otra vez enviarla por ese mismo medio. Es importante aclarar que los libros, los sitios web, los portales, por sí solos no son guías de aprendizaje, ya que no llevan como que esa orientación de lo que se quiere alcanzar, cómo se quiere alcanzar y cómo se debe realizar. Para finalizar, les voy a dar algunas orientaciones generales para el diseño de la guía de aprendizaje. El lenguaje debe estar escrito en segunda persona para que se acerque a ese discurso oral que normalmente el docente utiliza en el aula de clase. La realización de las tareas propuestas se debe proponer un tiempo para su ejecución, eso sí, siempre mediado por la flexibilidad. Estar alineado a la planeación de clase. Como les dije anteriormente, no hay necesidad de colocar los referentes de calidad, ya que se encuentran en la planeación de área. Solo con el objetivo es suficiente. Contener un glosario donde se hagan aclaraciones sobre los diferentes conceptos que se trabajaron en la guía. Las páginas enumeradas, para que a la hora de las impresiones no se pierdan los estudiantes al entregarle de pronto las hojas no organizadas. La impresión que no implique en la medida de lo posible contrastes de colores, ni tampoco actividades donde diga que debe señalar el objeto de color verde, por decir algo. Porque si la impresión es en blanco y negro, el estudiante también va a quedar un poco desubicado. El uso correcto de la gramática.
La estética. La guía debe tener una buena organización de los espacios, ilustraciones que sean legibles, atractivas y con instrucciones claras. También debe contener glosas o recuadros que inviten durante la ejecución de la guía de aprendizaje a recapitular, a relacionar otros recursos, a hacer pausa activa. Es fundamental que dentro de la guía se coloque, bueno, ahorita vamos a hacer una pausa activa de 10 minutos, levántate, toma agua, estírate X y en 10 minutos vuelve otra vez y retomas el trabajo. También en esa guía hay que colocar reflexiones, que ellos valoren o definan aspectos relacionados con su aprendizaje. Bueno, muchas gracias por su participación, por escucharme. Ya saben que vamos a tener un encuentro sincrónico, entonces todas esas dudas, todas esas inquietudes que tuvieron, anótenlas por ahí y cuando nos reunamos, entonces resolveré todas esas dudas e inquietudes. Gracias y recuerden que la educación es de todos y para todos.